El fútbol genera pasiones y la pelota hoy es una excusa para contar historias y hablar de literatura. Charlamos con Damián Andreoli, autor y escritor del libro Gol Gana. La excusa más que el libro es el contenido del libro, que abre puertas por la simpleza de la literatura que contiene y porque en realidad toca algo que para esta región del país, para esta geografía ideal, que es muy futbolera, pero que es futbolera, digo, de potrero, de barrio, de baldío, cosa que a lo mejor en Rosario, que es una gran urbe, o el desarrollo inmobiliario va opacando. Uno no está en contra del desarrollo inmobiliario, pero sí entiende que espacio donde antes el piberío, por ahí las horas de siesta estaba, que sigue existiendo en los barrios periféricos. Bueno, trasladar esto a pequeñas localidades de la provincia de Santa Fe es un escenario hermoso. Eso llevado a un libro donde la excusa es la pelota para hablar de amor, de diferencias sociales, de desarraigo, de arraigo, de relaciones de madres con hijos, de relaciones de presidente de clubes con el sentimiento de un club, parece que al final de la lectura de los que menos habló fue de fútbol. Fue de fútbol. Y esto lo está llevando por las diferentes escuelas en un taller literario que todos dicen que salen todos con ganas de escribir y de leer. Sí, y que incluso no sabemos ni si fue pensado Sí. que sea así. Contanos En cómo su, es. bueno, en su génesis era un libro que estaba marcado para mi pueblo, contando cosas que yo veía que pasaban en mi pueblo, en la década del 80, del 90, donde yo fui niño, pasé gran parte de mi niñez y mi adolescencia. Hasta que un escritor muy renombrado tuve el acceso a pasarle algunos apuntes y me dijo: che, sacale la palabra rollo seco Sí. y esto se termina leyendo hasta en Uruguay. ¿Ese fue Rafael Bielsa? Ese señor fue Rafael Bielsa, al cual no conocía, no conozco. Yo tenía un contacto con él porque en mi club de barrio yo sabía que él es muy estudioso del fútbol y de su Newell's Old querido. Lo escuché una vez hablando con Alejandro Apo sobre un jugador de fútbol de Newell's que es recordado, creo que injustamente, por ser la persona que marcó a Poi en el gol de la Palomita, que fue Ricardo de Rienzo. Él lo nombra en un reportaje con mucho cariño, Ricardo. Nosotros homenajeamos post-mortem a Ricardo en mi club. Y tiré la piedrita a ver si rompía el cristal y me contesta Bielsa siendo canciller en Chile, creo, en ese momento estaba. Me manda un audio muy generoso, muy extenso, hablando de Ricardo, que lo usamos en el acto y me quedó ahí el contacto telefónico. Ya con todo esto, que tenía mucha forma de libro, que iba creciendo, que todos te decían: che, está re bueno, vamos a hacerlo ver por alguien. Le pido permiso si le podía mandar unos textos y lo agarro en un momento de su vida que le habían recomendado lectura porque había tenido un problema de salud y me dijo: pasame. Y fue el que me dijo esto de se lee en Uruguay, y a los 3 meses de la presentación lo estábamos presentando en Uruguay, acompañado por la TV pública, la radio pública de Uruguay, en escuelas, en galerías. Después tuvimos que volver otra vez al Uruguay porque se había agotado. Y ahora, ¿qué sentiste sacar El arroyo seco de tu infancia de un libro que también, viste, representaba ahí tu génesis? Mirá, O tu costó genética? porque en realidad, como estaba pensado para los vecinos del pueblo, el riesgo de sacarle la palabra arroyo seco pasaba que quede en el pueblo y sin el contexto real donde había sido creado. Pero después, con el diario del lunes y sabiendo que el libro se lee por todos lados, me toca presentarlo en Hugues, que es donde es Nacho Scocco y el actual gobernador de la provincia, Maximiliano Puyaro. Lo presento en su pueblo. Osadamente, en la primera edición, que era autogestiva, está mi número de celular, porque quería brindarle esa posibilidad al lector o lectora de poder hablar con el escritor en caso de interesarle, porque a mí me hubiese encantado hablar con Dolina, con Soriano, Galeano, Fontana Rosa. Entonces me parecía algo para jugar, que después creció mucho porque el libro se masivizó y
Y tuvimos que sacar el teléfono celular de ahí. Claro. Y recuerdo que después de esa presentación en Hugues, a la semana, una señora claramente mayor me manda un mensaje de audio con este tono. Querido, todas las historias que escribís en tu libro pasaron en mi pueblo. Y ahí nos dimos cuenta que había sido recontracertado el consejo de Rafael. Podría haber sido cualquier pueblo de la provincia Cualquier de pueblo de la provincia de Santa Santa Fe Fe. o de afuera de la provincia. O subir a un colectivo urbano en Montevideo, que no deja de ser la capital de un país, y ver a un abuelo con un nieto con el libro, y mi señora, mirá lo que están leyendo, y era la tapa de mi libro, y sacar una foto. Es decir, no debe haber nada más lindo para un escritor que te lean en un país vecino, que te lea un niño. Digo, la verdad que impensado, soy un afortunado, un agradecido. Decís que la pelota es una excusa para hablar de muchas otras cosas, y ahí hablas de amor, hablas por supuesto de fútbol, y de qué más hablas y que interpela al otro que está del otro lado de las páginas. Bueno, interpela en lo que hoy es el fútbol femenino, de cómo era cuando nosotros jugábamos. Si a vos te gustaba el fútbol con tu condición femenina, jugar en los 80 era muy probable que en la calle, en el barrio, seas la marimacho. Es una palabra a mí me pusieron un pelotazo que me tumbaron. Nunca más fuiste. Nunca más. Bueno, yo tengo amigas de la infancia que han jugado mucho mejor que yo. Sí. Y no estaba la estructura preparada ni social, ni cultural, ni en los clubes. Era impensado que una niña pueda jugar, vestir la camiseta que vestía un varón. Sí. Hoy, gracias a Dios, creo que hemos evolucionado. Sí. Hoy hay clubes mixtos, hay clubes con las dos categorías, como cualquier otro deporte. Hoy tenemos el seleccionado nacional de fútbol, tenemos a Vanina Correa, que representa muy bien, o representó hasta hace poco a nuestra provincia, siendo la arquera de la selección. Hoy leer en mi libro, en una escuela, la palabra marimacho, los chicos se detienen y me preguntan qué significa. Cuando la literatura logra mostrar a los chicos cómo era antes y qué hemos ganado, incluso en el uso o en el desuso de una palabra, creo que deja expuesto el cambio, para bien o para mal. Damián, ¿y cómo surge la idea de empezar a recorrer, ¿no?, las escuelas y dar estos talleres de lectura y de escritura? Casi no hubo opciones. Yo cuando anoto a mi hija en una escuela pública de la provincia de Santa Fe, honrosamente, tenía 6 años ella, yo estaba desocupado y preguntan la profesión del papá, y yo tragué saliva y dije, listo, me la juego, digo lo que siento que soy, y dije escritor. Eso quedó en los registros, y el día del escritor de ese primer grado de mi hija, hace 5 años atrás, me llaman para leer. Se entera la maestra del otro primero, me llama para leer. Se enteran las docentes de la escuela donde yo había ido cuando era niño, me llaman para leer. Se enteran, esa docente trabajaba en el pueblo de al lado, que es General Lagos, el otro en Figueras, Pavón, Villa Constitución, Villa Diego, y empezó a crecer de una manera muy grande, y empezamos a notar que había una empatía muy rápida en los niños con esta literatura, que tiene como particularidad que la puede leer un universitario y la puede leer aquel que no lee, que no lee nunca, que no tiene que no le causa placer, porque la entienden los dos extremos, va por el medio, es sencilla, lo que a mí me avergonzaba en un principio, por eso demoré una década en publicar, hasta que me convencieron, en parte Rafael, Kurt Lugman, un ex futbolista, jugador, escritor y jugador de fútbol, en que es dificilísimo escribir sencillo. Y a mí me salía casi de manera natural tener un vuelo poético sencillo, y pasaba de que por ahí levantaba la vista en el medio de una lectura y había gente llorando, gente riendo, y se generaban esos climas hermosos, y empezó a aparecer como taller de lectoescritura, ya con un esquema, 1 hora y media,
todos leen, todos escriben, y fue creciendo, y hoy atendemos más o menos de 90 a 150 niños por día en cualquier escuela o club de la provincia. Que te llame y te convoque, Sí, ahí están. hoy por las redes sociales es facilísimo. ¿Con qué te encontrás? Porque hoy es difícil que los chicos agarren un libro y se entusiasmen con un libro, y quizás más si va alguien a leerles un libro. Sí, bueno, yo creo que hay que buscarle la vuelta a todo. Es como cuando yo estaba enamorado de la persona que hoy es mi esposa, y ella no estaba enamorada de mí. Entonces hice todo lo que estaba a mi alcance Para enamorarla, y el fruto de ese amor me dio 2 hijos hermosos y 15 años de relación hasta el día de hoy. Creo que esto es lo mismo. Y a ver, ¿y qué haces hoy para enamorar entonces a un chico de 8, 9, 10, 12 años? 13, que están con el TikTok y que quieren todo rápido ya, así. Bueno, primero que el niño cree, si el escritor o escritora no es real y no es palpable, me pasó a mí cuando era niño y lo sigo encuestando y preguntando, y los niños dicen lo mismo, los niños creen que los escritores ya están muertos, que son gordos de gorra con bigotes italianos y que fuman pipa, Sí. y que son lo más parecido a un bisabuelo. Y de golpe y porrazo le abre la puerta a una persona que tiene la edad del padre, que se viste como el padre, que entra con una máquina de escribir portátil y les pregunta qué tengo acá adentro, y le digo que es una fábrica de escribir cuentos, que no es una máquina de escribir, ya es una fábrica. Ajá. Que hay, adentro de esa fábrica, cuando yo lo destape, van a salir desde vampiros hasta bomberos. Y ya hacemos una conexión interesante. O entrar con una pelota de fútbol y en el medio del recreo, antes de ir a la clase, antes de que me conozcan, Sí. entrar, empezar a jugar con ellos en el recreo, irrumpirle de una manera a la otra, y después contarle lo que hacen ellos cuando salen de la escuela, Sí. que es ir a jugar a la plaza. Ahora, es paradójico porque la pelota de fútbol en la escuela está prohibida. No en todas, yo he visto que en todas no. Igual es se la que se ingenian puede para armar, hacer, sí, pero, es la ¿viste? pelota de Hay papel, que esconderla. la de medias, Sí. pero es mucho más interesante que vuelva la pelota y sacar los Y celulares. sacar el celular, Sí, sí, totalmente. Hoy leía recién a Riesta, que decía que el TikTok no le cambia la vida a nadie, y un libro le puede cambiar la vida a muchas personas, Sí, total. que está recontra comprobado. Entonces nosotros creemos que el camino es la literatura, que yo puedo decir que no es una frase hecha, trillada y un cliché, pero que la base de todo es la lectura. Digo, uno estudia, vos llegaste a ser periodista profesional porque leíste todo lo que aprendiste en tu vida, desde una receta hasta manejar un auto, lo aprendiste leyendo. Entonces mirá si no será importante en la vida de un ser humano la lectura. ¿Con qué arrancas cuando llegas al aula? ¿Con qué cuento? Arranco con un cuento que se llama Victoria, que habla de una historia de amor donde el que gana rompe el esquema que la sociedad nos quiere imponer, que es justo el gordito que no ataja el penal, contra el hermoso del centro que tenía todo para enamorar a esa niña llamada Sí. Victoria, que estaba mirando el partido en ese campito atrás del arco con su padre, y pasa esa escena, y después, 30 años después, en el mismo cuento te enterás de que Victoria está con el que no atajó el Sí. penal. O sea, el libro no habla del exitismo, no habla de Mastantuono, no habla de que hay que ser campeón del mundo, no habla de cuánto vale un niño mercantilizado en el deporte. Entonces emparenta con la mayoría de los futboleros. La mayoría de los futboleros somos malos jugando al fútbol. Por eso somos escritores, periodistas, colectiveros, repositores de supermercado, porque todos somos futbolistas, Sí. pero somos la mayoría. Entonces este libro, el marketing es llegar a esa mayoría. Mirá Sí. qué poblacional. Claro, rompes con todos los estereotipos Claro. y rompes con todas las películas que hemos visto que nos han hecho tanto daño. Que siempre gana el lindo, Sí. el fachero, o Sí. la linda, Sí. la más bonita. Sí. Y eso Y el resto, viste, la vemos pasar. claro, y eso te lleva a decir a la frustración inmediata, o al príncipe azul que no existe, o a la cenicienta
que tampoco existe y que no pasa eso. Sí. O que, El héroe que te viene a salvar. No, es tremendo, ¿viste? El héroe acá no atajó ningún penal y enamoró igual a la más linda del barrio, que era Victoria. Después de esto, ¿el trabajo cómo es? El taller, ¿cómo continúa? ¿Cuál Bueno, es el disparador, no? ¿Y cómo trabajan los chicos? Bueno, el disparador es, hacemos un análisis de esa lectura que hicimos, eligen qué personaje lo representó, porque es un equipo de amigos que representa el barrio, y el barrio es mucho más que el nombre del barrio, sino son los colores, la idiosincrasia, es el perfume del barrio, si es lavandina o perfumina, si es tuco o asado, todas esas cuestiones están mucho en la literatura, en lo visual de la lectura, y después se extraen de 5 a 10 palabras. Ajá. Que ellos tienen que retener de ese cuento y tienen que contar un cuento de fútbol con esas 10 palabras. Y nos damos cuenta que al final del día todos leyeron y los 90 chicos que están participando escribieron con las mismas palabras que se le dio como consigna, 90 historias diferentes. Ajá. Porque todos imaginamos cosas distintas, porque todos procedemos de hogares distintos. Digo, el fuego en algunas casas se usa para calentar, en la otra para iluminar y en otras para incendiar. O sea que el fuego todos sabemos qué es, pero le damos distinto uso. Entonces yo hago escribir una historia con fuego, alguien que vive en la montaña, alguien que vive cerca de un río, alguien que vive en un departamento, va a ser totalmente distinto. ¿Hay algún chico que no se engancha? No, mirá, no, me sonroja porque es increíble. Pero de lo que digo pueden dar fe todos los docentes que me invitan. Hay una trampa en esto que digo, no soy yo, no es la literatura, es la temática de esta literatura que es el fútbol en esta región, pero aparte es que yo al niño lo tengo entre 90 minutos y 180. No lo veo nunca más. No los evalúo, no lo tengo de lunes a viernes, de marzo a diciembre. Entonces yo tengo una energía que parece una obra de teatro, el taller, es una puesta en escena, es un stand-up literario, que el chico no tiene tiempo de respirar, es todo una sorpresa atrás de la otra. Y después sí, quedó muerto. Yo más de 2 charlas de este Claro. tipo no puedo dar por día, pero el resultado es el que me invita al otro día a levantarme y ir a hacer Claro. lo mismo. Damián, ¿tiene un efecto transformador que después te cuentan? Ese chico que estuvo en el taller y que se entusiasmó y que escribió y que participó en el diálogo con vos, después ¿hay un efecto transformador que se puede mensurar de alguna manera? Sí, mira, viste que siempre hablamos de cantidades. Y nunca vamos al detalle anecdótico. Yo trato de decir, che, ¿cuántos pibes fueron hoy? 200. Y yo, si 200 no me prestaron atención, podría haber 1000. Y no pasa a ser un número que le puede llegar a interesar a alguien que te contrata. Pero en el anecdotario finito, chiquito, nos encontramos con cosas recontra interesantes. Por ejemplo, padres que me llaman de otras latitudes, que nos dicen que hay cuestiones del cuento que le han pasado también a su hijo en su club y que no son muy agradables, y que gracias a esa lectura del cuento llamaron a un especialista en tal cosa, o bullying o nutricionista, y lo pudieron desarrollar. O cuentos que no encontraba una conexión con mi hijo o mi hija, y nos reúne la noche antes de dormir leer tal libro. Tu libro. O después esto que llegó, que es llevarlo del papel a la pantalla, es que vinieron 420 niños a hacer un casting para pasar de la literatura a la miniserie, y han quedado un montonazo de niños, han participado, se estrena una miniserie y hoy ven el arte en distintas ramas, como es la actuación, como es el cine, como es la televisión, como es la literatura, la escritura y la lectura, como una opción de vida. Claro. ¿Te leían cuentos a vos de chico? Mirá, yo digo siempre que vengo de una casa donde no había libros. Ajá. Y creo que mi sentido de revolución
me llevó a enojarme con eso y entra un día mi padre, que era un gran lector de revistas, Sí. con un libro. La primera vez que yo vi un libro objeto, se llamaba Pinceladas de Recuerdo, lo deja arriba de la mesa y cuando yo lo abro estaba firmado. Y le dije, ¿por qué está firmado? Dice, porque me lo firmó el autor. Yo, ¿qué conoces al escritor? Ya para mí era una sorpresa, tenía Claro. 7 años. Me dijo, sí, vive a la vuelta de casa, se llama Pancho Pastinante. Y automáticamente fui a la esquina a esperar que pasen los días para deducir quién era ese escritor, y era como yo te decía antes, un señor grande, gordo, de anteojos culo de botella, que iba caminando con su pipa y mis amigos de Pancho, y a partir de ahí dije, che, es por acá, me gusta esto, no me da vergüenza ni escribir ni leer. Sí. Te lo preguntaba esto de si te habían leído de chico, porque bueno, vos ahora lees a los chicos y creo que es una costumbre que está bastante en desuso. Deben ser pocas las familias que papá, mamá, y me incluyo, nos sentamos Sí. a leerle un libro a nuestros Sí. hijos, salvo que sea por obligación, No, que no sea por una cuestión recreativa. no, lo entiendo, tiene sus razones de ser también, porque en los últimos años la tecnología ha avanzado, ha ingresado al por mayor en cualquier vivienda de cualquier rango social. Si hay 4 integrantes, hay 4 celulares. Si hay 4 integrantes, hay 2 televisores. Y el papel, en principio, queda aburrido ante todo eso que tiene color, movimiento y demás. Y si el niño se engancha rápido, con la tecnología el padre descansa del niño. Y hoy son padres y madres que a lo mejor tienen doble jornada laboral, o al contrario, no tienen trabajo y están preocupados por conseguir ese trabajo y tienen la cabeza ocupada o preocupada en otros temas, y los niños hacen lo que ven que hacemos. Claro. Y si nosotros los adultos no ponemos los libros al alcance de los niños, si nosotros los adultos no leemos ni siquiera en vacaciones, o no tenemos un ratito de lectura, con la paz que lleva eso, porque el que hace mucho que no lo prueba y me escucha diciéndolo, se acuerda sentimentalmente, hay una conexión con ese momento y lo va a volver a hacer hoy o mañana. Porque en realidad estamos en un momento que el libro tiene un alcance muy rápido, es económico. Vos lo podés comprar online a cualquier librería, lo podés bajar en PDF, se te pueden pasar textos a través del celular, pero sí, entiendo de que estamos experimentando, que somos un hámster, un ratoncito dentro de la ruedita, que yo creo que va a dejar de girar sola, no vamos a tener que hacer nada. O se va a escapar el hámster. No, yo lo que creo, Evelyn, y sinceramente lo digo, es que esto de la tecnología es como la chocotorta. La primera porción es extraordinaria. Sí. Antes de terminarla estás pensando en la segunda. La segunda no sabes si la vas a terminar de comer porque ya te empalagó mucho. Y después no querés chocotorta por 2 años. Porque es tanto que cuando te das cuenta que es dañino por donde lo mires, que parece linda pero no es, que parece rica pero no lo es, vamos a volver a algunas cuestiones, a implementar entre nosotros, a aflojar, a desenchufar cosas. Bueno, ahí decías eso y yo digo, bueno, pero es una adicción. Ahora entiendo que vos decís una adicción que en algún momento nos vamos a dar cuenta de que hay que dejarla. Sí, las personas adictas a cualquier tipo de cosas, sea sustancias prohibidas, sea consumo de celular, consumo de lo que sea, llega un momento que les repele por el asco que le termina dando estar encerrado en esa situación. Así que creo que va a pasar. ¿Lees cuentos a los chicos? ¿Les lees cuentos a los más grandes también? Sí, le leo cuentos a los más grandes, escribimos juntos con los más grandes. En Uruguay tengo 2 talleres de personas de promedio 90 años. 90 años. ¿No pueden leer más por su cuenta? ¿Tienen dificultades para leer? Mira, yo me encontré con un uruguayo, con una sociedad uruguaya que no conocía, de una franja etaria muy alta, muy culta. Sí. Muy culta. La mayoría de los que vienen a estos talleres son personas que en el golpe de Estado de Uruguay ha sido refugiado en otros países, mayoritariamente en Centroamérica y en Europa,
y han vuelto y viven en comunidades, en barrios que el Estado le ha construido los gobiernos de Mujica y demás, y la verdad que llevan la cultura como bandera y se recontra preparan para eso y no le aflojan. Y vos decís, che, se anotaron, y yo el primer día, che, cuando llegué digo, no, era para crochet, tejido y crochet. Y cuando los ves activamente y te hacen la tarea y en tiempo real y conocen mucho más de lo que uno cree, y teniendo en cuenta que uno sabe que no va a enseñar, sino que va a intercambiar conocimiento, se genera unos climas hermosos. Vuelvo a las escuelas. ¿Te preguntan mucho o podés detectar, hablando de fútbol, ¿no? ¿Por qué lo quieren tanto a Messi? ¿Qué encuentran en Messi? ¿Qué valores encuentran en él para quererlo tanto? Nosotros somos más de la época de Diego. Sí, bueno. No sé si te puedo hacer elegir entre Diego y Messi. No, yo estoy muy identificado con Maradona, digamos, pero no por nada, porque me dio una alegría en el momento de mi vida que yo era un niño y creía que la alegría era eso. Hoy me di cuenta que a mí una Copa del Mundo no me cambia en absoluto. Es una alegría, pero no. Es una alegría, pero maduré todo eso de pensar que es lo único que pasa en la vida. Tuve hijos, hoy trato de que mis hijos no sean tan termos como lo era yo, no me da resultado. Y en esta ciudad. No, está incorporado, claro, en el país entero. Y creo que lo que nos viene a poner Lionel Messi, bueno, aparte de su éxito, yo tuve la oportunidad de, por mi oficio, andar por distintos países de Europa y caer en Barcelona. Yo vivo muy cerca de una casa de Messi, pero muy cerca, digo, casi lote y lote. Mi hijo, cuando patean, literalmente la pelota se va a la casa, al patio de Messi, en una localidad que él tiene propiedades y suele ir cuando viene a la Argentina. Y creo que lo que no perdió es, ¿viste esto del acento? Sí. Porque si este tipo... Rosarino. Yo tengo amigos que se van de vacaciones a España y vienen y dicen, vale. Sí. Y vos decís, este tipo no perdió eso, no perdió el barrio, se lo ve re humilde y aparte es campeón del mundo, está con la mujer que todos les conocimos en la adolescencia, tiene 3 pibes como puede tener cualquiera. Creo que eso es... Después no le pidamos cosas que no... En la comparación con Maradona. Porque tiene entonces algo de ese gordito que nadie miraba y que se enamoró a la más linda. Él era el peticito. Claro. Él era el peticito de la barra, la pulguita. Así que creo que hay mucho de Messi, los hijos de Messi tienen el libro y eso lo tienen como vecino, ¿viste? Se lo dimos porque éramos vecinos, una persona en común. Así que nos da placer saber que de noche también lo leen. Lo último, de Gol Gana, ¿cuál es la historia que más te gusta o te representa? Mira, comúnmente como la mayoría está escrita en primera persona, creen que son historias reales. ¿Son? Y, un poquito. ¿Qué sé yo? Es que el recuerdo, Evelyn, a veces ya es ficcionado. Y uno va recordando de lo que recuerda y reconstruyendo. No, y adapta las cosas que más lindas quiere abrazar de ese recuerdo y después ya estás tan convencido que es así. Hay un libro que sí es autobiográfico que habla y que me expone diciendo que yo fui preseleccionado a un grupo de niños que deberían estar jugando muy bien al fútbol. Yo no entendía en esa niñez por qué estaba yo sabiéndome maleta y 20 años después descubro que fue el momento en que mis padres se separaron, en el año 88. Y deduje que ese profe sabía el ruido que había en la casa de ese Damián niño y contra la corriente y las opiniones de los demás padres decidió llevarme igual sabiendo que había 20 antes que yo, futbolísticamente hablando, y no le importó nada. Porque vos lo necesitabas más. Sí, y se llama La verdad de la milanesa. Y está con los nombres del profe y mío, es un señor grande que tiene un almacén ahora. Y que le dicen Pinocho, pero en realidad lo que le crece es el corazón, no la nariz. Gracias, Damián. No, a ustedes.